Los chamanes de México. La voz de ver. Cuando los videntes ven, hay algo que les explica todo a medida que se lleva a cabo el nuevo alineamiento, prosiguió. Es una voz que les habla en el oído. Si esa voz no está presente, el vidente no está viendo. Después de una pausa momentánea, siguió explicando que sería igualmente falaz decir que ver es oír, pero que los videntes habían optado por usar la frase «la voz del ver» como norma de un alineamiento fuera de lo común. Dijo que esa voz era algo extremadamente misterioso e inexplicable. Mi conclusión personal es que la voz del ver pertenece solo al hombre, dijo. Quizás ocurre porque el hablar es algo que nadie más hace, además del hombre. Los antiguos videntes creían que era la voz de una entidad de increíble potencia, íntimamente relacionada con la humanidad. Un protector del hombre. Los nuevos videntes descubrieron que esa entidad, a la que llamaron el molde del hombre, no tiene voz. Para los nuevos videntes la voz del ver es algo incomprensible. Dicen que es el resplandor del estar consciente de ser que toca las emanaciones del águila como un arpista toca el arpa. Carlos Castaneda, El fuego interno. Introducción. Este libro analiza uno de los más interesantes hallazgos obtenidos durante la investigación acerca de los chamanes de México. Este estudio del chamanismo mexicano se inició alrededor de 1976 y se formalizó 10 años después cuando el CONACYT y la UNAM firmaron un convenio de colaboración para rescatar el conocimiento autóctono de los chamanes mexicanos. De esta manera nació lo que hoy se conoce como psicología autóctona mexicana, investigación de la que esta obra es un producto. En este volumen se realiza un análisis teórico de lo que, para el autor, representa el más profundo logro del chamanismo mexicano, el contacto con el ser y su producto, la voz del ver. La Enciclopedia Británica define al chamán como aquel hombre que sabe. En los chamanes de México se sostiene que la sabiduría del chamán proviene de su capacidad para establecerse y mantenerse en contacto con el ser. Este contacto con el ser ha sido uno de los más deseados estados de los hombres de conocimiento, de diferentes culturas. Durante este contacto se manifiesta lo que parece sustentar la conciencia humana desde una plataforma común y fundamental. Esta plataforma de sustentación no se encuadra en realidad en ningún sitio específico y concreto, sino que más bien se localiza en el origen de la psique, en el lugar desde el cual surge cualquier pensamiento, en el silencioso territorio de la mismidad del yo puro. La hazaña del verdadero chamán es, además de poder situar y mantener su experiencia en la esfera del ser, activar con ella la conciencia de su propio estado, y desde su silencio comprender su experiencia y su conciencia, así como la de los otros, es decir, activar la voz del ver. Esta última implica la capacidad de comprender la experiencia y sus correlativos. Cuando la voz del ver se refiere a la experiencia del ser, aparece la voz del ser. La voz del ser habla acerca de lo que sabe, situándose en experiencias tan fundamentales y por lo tanto comunes, que quien la escucha siente que se habla de sí mismo desde lo más profundo de la mismidad. Este libro está dividido en 6 capítulos dedicados a elucidar la voz del ver, los niveles de los chamanes, su correspondencia con un eje hipotético de unificación y las bases teóricas que fundamentan las experiencias y poderes chamánicos. Los niveles de los hombres de conocimiento. Hacer cualquier clasificación del conocimiento ha sido una meta apetecible para algunos pensadores y una desagradable, aunque inevitable, necesidad para otros.
entre los que se encuentra el presente autor. Necesidad inevitable porque en su ausencia lo que podría ser orden y claridad se mantendría amorfo y vago. Desagradable porque lo más sutil es inclasificable y para lo que no lo es, ninguna clasificación es totalmente justa y abarcante. De hecho, clasificar es suponer que existen categorías rígidas de la realidad, cuando éstas únicamente existen en formas arbitrarias en nuestras transformaciones racionales y conceptuales. En el caso del chamanismo, lo anterior debe resguardar al lector de considerar la clasificación que propondré como rígida y absoluta. Después de esta advertencia me atrevo a considerar, de acuerdo con nuestros estudios, la existencia de por lo menos 5 niveles chamánicos generales, los que podrían clasificarse de la siguiente manera. Nivel 1, chamán nahual. Nivel 2, chamán. Nivel 3, psicólogo autóctono. Nivel 4, curandero o médico tradicional. Y nivel 5, aprendiz. Dedicaré los siguientes capítulos al análisis de estas categorías generales y mencionaré sus características distintivas fundamentales y el eje cualitativo sobre el cual están colocadas. Nivel 1. El chamán nahual. El chamán nahual es el hombre de conocimiento por excelencia, es el maestro de maestros, el creador de nuevos linajes o el sucesor y guía de linajes del pasado. El chamán nahual posee el poder y conocimiento que le permiten ejercer un control sobre la materia, sobre la mente o sobre ambas. El chamán nahual posee un control total sobre su propia conciencia y mente, y conoce técnicas que permiten ejercitar y desarrollar ese control. Ejemplos conocidos de chamanes nahuales mexicanos son 1. Doña Pachita, de la Ciudad de México, Don Panchito de Yucatán, Don Juan Matus de Sonora y Doña María Sabina de Oaxaca. El chamán. Nivel 2. El chamán ocupa el siguiente nivel de desarrollo. Es un maestro, pero todavía no ha llegado a la perfección del primero. Ocupa un lugar preponderante dentro de un linaje y ha alcanzado un grado de poder suficiente como para controlar su propia mente, así como modificar algunas condiciones del espacio-tiempo. Es capaz de curar enfermedades, generalmente posee conocimientos en medicina tradicional y herbolaria, ha sido sometido a un entrenamiento riguroso y ha recibido una o varias iniciaciones que le permiten estar en contacto con los niveles de la realidad. Son ejemplos conocidos del nivel del chamán Don Lucio de Morelos, Don Antonio de Chiapas, Don Ratpech de Yucatán, Doña Josefina de Oaxaca, Doña María de Yucatán. Nivel 3. El psicólogo autóctono. El psicólogo autóctono forma la siguiente categoría o nivel. Se dedica a la labor terapéutica, tanto psicológica como médica. Es experto en diferentes técnicas de curación, pero no necesariamente es un maestro ni ocupa un lugar de guía dentro de un linaje. A él acude la comunidad en busca de alivio para sus dolencias físicas, emocionales y psicológicas. Posee un grado considerable de poder, pero es incapaz de modificar la materia ni el espacio-tiempo. También tiene un acceso, aunque limitado, a otras realidades de la existencia. Son ejemplos de psicólogos autóctonos Doña Pragedis de Morelos, Doña Licha de Puebla, Don Florencio de Morelos, Doña Sara de Quintana Roo, Don Rodolfo de Veracruz, Don Lorenzo de Yucatán, Don Antonio de Quintana Roo, Don Anastasio de Chihuahua. Nivel 4. El curandero. Es el personaje que ejerce una labor terapéutica autóctona
cuyo número en México sobrepasa con creces a los demás que hemos considerado en nuestra clasificación. Prácticamente cualquier pueblo y ciudad de la República Mexicana cuenta por lo menos con un curandero. El curandero es especialista en una sola técnica. Cuando ejerce varias técnicas, una de ellas es su especialidad y la otra se supedita a la primera. Por ello, el curandero es un especialista nato. Se dedica a curar, y sus pacientes saben que pueden acudir a él únicamente cuando su dolencia cae dentro de la especialidad que manejan. Tiene ciertos conocimientos de psicología autóctona y en ocasiones los utiliza, pero sobre todo ejerce su especialidad en forma directa. Entre estas especialidades se encuentran las de huesera, pulsador, hierbero, etc. Quinto nivel, el aprendiz. Existe un número abundante pero indeterminado de discípulos o aprendices de las otras categorías. Generalmente el aprendiz comienza siendo discípulo de un curandero. Si su talento lo permite y su constancia y paciencia son adecuadas, puede convertirse en curandero y después en psicólogo autóctono. Para ser chamán es necesario ser elegido desde el nacimiento o en una etapa posterior. Esta elección es generalmente a través de algún acontecimiento sorprendente, como es el caso de don Lucio, quien se convirtió en chamán después de haber sido herido por un rayo y permanecido en estado de coma durante 3 años. Obviamente existen personajes que ocupan una posición intermedia en las categorías que hemos considerado. Por ejemplo, doña Licha de Puebla recibió una iniciación chamánica que fue relatada en uno de los volúmenes de esta serie, y sin embargo es una psicóloga autóctona. En realidad doña Licha está en camino de volverse chamana, siempre y cuando acceda totalmente al poder que le fue conferido durante su iniciación. El hecho de que no pase a la categoría siguiente de desarrollo indica que la iniciación no es suficiente, aunque sí indispensable. El desarrollo a través del eje chamánico es una labor ardua y compleja, que requiere de una total entrega y un compromiso absoluto con las fuerzas que guían el desarrollo chamánico. Desgraciadamente, a medida que la tecnología moderna se apropia y sustituye las costumbres y tradiciones de los habitantes de México, el desarrollo chamánico sufre menoscabo y en algunas ocasiones el chamán actual es el último representante de todo un linaje que morirá con él, porque no existe un discípulo lo suficientemente capaz de ser electo para ser iniciado y convertirse en sucesor. El desarrollo de los niveles de la conciencia. El desarrollo de la conciencia acontece simultáneamente con una ampliación en la capacidad de unificar información por parte del observador. En esta expansión, lo que un ser humano vive como yo o ego, se transforma en un nuevo estadio, en contenido observable apareciendo un nuevo yo que vuelve, en el siguiente nivel, a transformarse en contenido observable. Estas transformaciones expanden la capacidad de unificación del observador hasta que en niveles avanzados, después de muchos cambios, el siguiente yo que aparece se vuelve indistinguible del observador mismo. En otras palabras, y utilizando ejemplos para aclarar lo anterior, en un primer estadio de desarrollo, un ser humano puede identificarse con su cuerpo, considerándolo como su verdadero yo, hasta que es capaz de observar su cuerpo como un todo unificado. Cuando esto sucede, la consideración de identificación corporal cambia y el yo se vive como más cercano del testigo del cuerpo que del cuerpo mismo. Lo que antes se vivía como yo se transforma en contenido observable desde una plataforma de observación más trascendente. Cuando el cuerpo deja de identificarse con el yo, posiblemente la mente pase a ocupar su lugar, aconteciendo ahora una identificación del yo como la mente, con mayúsculas. Un siguiente estadio de desarrollo ocurre cuando la mente con mayúsculas se transforma en contenido observable. En un momento la identificación yoica con la mente cesa y aparece una nueva identificación del yo que pueden ser los sentimientos o las emociones. La identificación con las emociones cesa cuando éstas pueden ser observadas.
En ese momento el yo emocional se transforma en contenido observable y aparece un nuevo yo que ya no es ni el cuerpo, ni la mente, ni las emociones, sino algo que las incluye y unifica en un nuevo nivel de observación. Cada nivel de observación corresponde con un cambio de conciencia. El yo que antes se vivía identificado con el cuerpo, que después se asociaba con la mente y que más tarde se relacionaba con las emociones, ahora incluye dentro de sí, por lo tanto unifica, cuerpo, mente y emociones en un acto de observación más trascendente. El observador es uno, sin embargo, es inalcanzable, porque cada cambio de nivel de la conciencia transforma y puede ser observado. La capacidad de transformar el contenido en donde el contenedor siempre es el observador que se encuentra en el siguiente paso de desarrollo, indica que el observador es el guía del proceso. En otras palabras, cualquier ser humano que sienta poseer un yo, lo vive como esencial, inalcanzable, hasta que es capaz de observarlo. Cuando lo observa, lo sobrepasa, y la sensación yoica se vuelve a transferir a una esencia inalcanzable, que ni es esencia, ni es inalcanzable, pero que se presenta como tales por ignorancia. En este camino, la conciencia cambia de nivel acompañando al observador y siendo guiado por él. El observador no cambia, siempre se encuentra allí manifestándose como el yo siguiente por alcanzar. A medida que se avanza en este eje del observador, se activa un proceso de influjo energético dado por la sincronía con la direccionalidad ascendente del proceso evolutivo de unificación. Este último proceso es el guía de la evolución y se empezó a manifestar cuando varias partículas elementales se unificaron en un átomo. Se siguió manifestando cuando varios átomos se unieron para formar una molécula y después cuando varias moléculas dieron lugar a una proteína. La direccionalidad de unificación dio un salto enorme cuando apareció la primera célula y luego el primer organismo multicelular. Cuando la conciencia se coloca en este mismo eje direccional de unificación, recibe el influjo de la energía que guía el proceso. La experiencia que se activa en el sujeto de la experiencia al recibir este influjo se llama felicidad y estado de gracia. De hecho, el resultado de continuar transformando el yo en contenido observable es la iluminación y la liberación con respecto a los acontecimientos del mundo concreto. Esto es así porque el desapego con respecto a las identificaciones restringidas trae como consecuencia el descubrimiento de lo real, y lo real es el yo puro, no identificado más que consigo mismo. Simultáneamente con el proceso de expansión del contenido unificado en el acto de observación, y como resultado del mismo proceso, se activan funciones de percepción y de poder que colocan a quienes los experimentan en el eje de desarrollo tratado en el capítulo anterior. A medida que aumenta el número de elementos unificados en la función, ésta aumenta su complejidad. Trasladando esta conclusión al tema que estamos discutiendo ahora, podríamos decir que, a medida que el observador incorpora en el acto de observación un mayor número de elementos, se activan funciones de incrementada complejidad. La incorporación de un mayor número de elementos a un acto de observación ocurre como resultado de la transformación del yo en contenido observable. Más adelante profundizaré en el comentario del maestro Chan Han Shan al Len Chen Xin de Buda o Surangam Asutra. Ahora, el órgano de su conciencia sexta, esto es, su conciencia séptima, identifica la percepción característica de la conciencia octava interna como ego. Manejaré este comentario como evidencia de que la transformación del yo, desde una identificación hacia un contenido observable y percepción característica, ya era conocida como técnica desde hace siglos, reconociéndosele como procedimiento indicado para obtener la iluminación y como método natural de la evolución, mediante el cual ésta ha despertado nuevas funciones en los organismos biológicos. En la clasificación de los niveles de los hombres de conocimiento,
lo anterior se aplica con claridad. El chamán nahual es el ser iluminado, quien ya no se identifica con nada concreto y el que tiene un gran poder sobre la materia y otras conciencias. Su poder resulta de la activación de funciones complejas como resultado de su expansión. Ya veremos en el siguiente capítulo algunas de estas funciones y sus fundamentos. El chamán siente como yo lo que el chamán nahual experimenta como contenido observable y como experiencia característica. El chamán está por debajo del nahual porque todavía se identifica con instancias yoicas que el nahual ha trascendido. De la misma forma acontece con la relación entre el psicólogo autóctono y chamán. Para el psicólogo autóctono, el estado del chamán es el de un yo inalcanzable y esencial, mientras que para el chamán, ese yo esencial se ha convertido en contenido observable desde otro yo inalcanzable y esencial, que se ha convertido en contenido observable del nahual. Otro tanto sucede con la relación de curandero a psicólogo autóctono y de aprendiz a curandero. Por lo tanto, el eje del desarrollo chamánico es un eje de unificación. A medida que se avanza en ese eje, aparecen funciones nuevas que serán tratadas en el siguiente capítulo. Las funciones complejas de la unificación expandida. Antes de iniciar este capítulo me gustaría aclarar que la consideración de complejidad para las funciones derivadas a consecuencia de un incremento de unificación no implica que estas funciones sean antinaturales o desligadas de lo biológico. Todo ser humano en mayor o menor grado las posee. Tampoco implica que la activación de estas funciones sea resultado de la aplicación de una técnica única y específica. Con estas dos consideraciones, analizaré las siguientes funciones complejas, ofreciendo ejemplos reales de su existencia en psicólogos autóctonos, chamanes y nahuales, cuando esto sea necesario. 1. Sincronicidad. 2. Comunicación directa. 3. Predicción del futuro. 4. Transferencia de estado. 5. Transportación. 6. Materialización. 7. Desmaterialización. 8. Curación. 9. Contacto con el hipercampo. 10. Visión extraocular. 11. Visión intracorpórea. Sincronicidad. La función compleja de sincronicidad se refiere a la capacidad de vivir acontecimientos provenientes de relaciones acausales en relaciones temporales cercanas. Todo lo que llamamos casualidades está dentro de la causística de esta función. La función de sincronicidad se explica por la teoría sintérgica de la creación de la experiencia. Según esta teoría, la experiencia sensible surge como resultado de varios procesos de transformación de la actividad cerebral. El primero de estos procesos es la creación de un campo neuronal, el cual resulta del conjunto de todas las interacciones energéticas que acontecen en el cerebro viviente. La segunda transformación ocurre como consecuencia de la interacción del campo neuronal con la estructura energética del espacio o campo cuántico. La interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico produce un patrón de interferencia hipercomplejo en la estructura del espacio, tanto en el interior como en el exterior de la masa cerebral. La tercera transformación ocurre cuando se establece una interacción entre todos los campos neuronales existentes y todos sus patrones de interferencia. Esta tercera transformación produce un hipercampo que contiene en su seno la información proveniente de todo el universo y de todos los seres vivos que lo pueblan. El hipercampo es el alimento de la conciencia. Cada ser humano se encuentra bañado por el hipercampo y su experiencia proviene precisamente de allí. Puesto que la experiencia sensorial aparece focalizada, es necesario postular la existencia de un mecanismo de enfoque, el cual determina la transformación en experiencia consciente de únicamente una pequeña zona del hipercampo. A este mecanismo de enfoque, la teoría sintérgica lo denomina
Factor de direccionalidad. El factor de direccionalidad puede asumir diferentes localizaciones focalizadas o puede permanecer fijo en una sola de ellas. Cuando sucede esto último, la persona vive la realidad como fija y rígidamente determinada. La educación que recibimos promueve la fijación del factor de direccionalidad en la posición de la vida cotidiana, haciéndonos creer que esta es la única realidad existente y posible de vivenciar. En cambio, el hombre de conocimiento aprende a modificar a voluntad la posición del factor de direccionalidad, haciendo accesible para su conciencia diferentes realidades. A medida que se avanza de nivel de conciencia, las posiciones posibles y vivencias del factor de direccionalidad se incrementan, aumentando con ellas el acceso del hombre de conocimiento a diferentes realidades. Este incremento aproxima la conciencia individual a la unidad. Una diferencia entre un curandero y un psicólogo autóctono y entre este último y un chamán es un incremento en el número de posiciones experimentadas de factor de direccionalidad. Este proceso alcanza su máximo en el chamán nahual, que comienza a tener acceso al origen del movimiento del factor de direccionalidad y no solamente a la realidad que produce su enfoque. Este proceso produce hazañas de poder que analizaremos más adelante. El acercamiento de la conciencia a la unidad trae como consecuencia directa la aparición y la vivencia de eventos de sincronicidad, puesto que estos no son otra cosa más que las manifestaciones de la existencia del hipercampo. Una excelente medida del avance del hombre de conocimiento en su camino hacia la unidad es la cantidad y la calidad de los eventos sincronísticos que se le presentan y la claridad con la cual es capaz de darse cuenta de ellos. Puesto que la experiencia sensorial tiene como fundamento el hipercampo, todos vivimos continuamente eventos sincronísticos. Depende de la calidad de nuestra conciencia el que nos demos cuenta de ellos o que pasen desapercibidos. Comunicación directa. La comunicación directa es la capacidad de detectar contenidos psíquicos no manifestados y la posibilidad de transmitirlos. Una persona que posee una alta capacidad de comunicación directa es capaz de conocer profundamente el estado anímico y los contenidos de la mente de personas con las cuales interactúa, sin necesidad de que se lo comuniquen verbal o conductualmente. Al igual que la sincronicidad, la comunicación directa es una función proveniente del hipercampo y relacionada con su decodificación. En ella juega un papel primordial la maestría de la focalización del factor de direccionalidad, puesto que de ella depende la exactitud de la decodificación de los mensajes detectados. En ocasiones, los chamanes se ayudan de instrumentos para facilitar su focalización, con el objeto de decodificar con mayor exactitud la información proveniente de algún campo neuronal específico dentro del hipercampo. Por ejemplo, Don Ratpech, un chamán maya de Yucatán, utiliza como instrumentos el fuego. Cuando quiere conocer los contenidos mentales de un paciente, enciende un fuego y lo observa. Dependiendo de las características morfológicas de las llamas, este chamán conoce estos contenidos mentales. Doña Sara de Cancún establece una comunicación directa con su maestro Don Panchito de Yucatán, utilizando la observación de las flamas de las velas. Obviamente, la independencia con respecto al uso de herramientas es un signo de mayor avance y una liberación que caracteriza a niveles de conciencia más avanzados. Don Panchito parece no necesitar instrumentos intermediarios para establecer una comunicación directa. En el laboratorio hemos descubierto que la comunicación directa guarda una relación con la similitud de las oscilaciones de la correlación interhemisférica de los sujetos involucrados. En otras palabras, mientras más semejanza exista en los cambios de correlación interhemisférica de los cerebros que se comunican,
más poderosa o exacta y directa es esta comunicación. Porque los niveles de correlación interhemisférica son una manifestación de la unificación cerebral. La comunicación directa se relaciona primordialmente con la función de unificación. De esta forma se puede postular que a medida que se avanza en unificación, se incrementa la capacidad de comunicación directa. Desde el punto de vista de la creación de la experiencia a partir del hipercampo, la conclusión anterior es casi tautológica. En el hipercampo mismo, la comunicación es infinita y total, puesto que el hipercampo representa la unificación de todos los contenidos correspondientes a campos neuronales. A medida que se avanza en unificación, se hace aproximar a la conciencia individual al hipercampo. En este último existe la conciencia de unidad y por lo tanto la comunicación directa total con todo lo viviente. Quien logra unificarse con el hipercampo se convierte en la conciencia de todo lo vivo. Esta operación de unificación se realiza abriendo la focalización del factor de direccionalidad a todos los contenidos posibles de la conciencia. En el libro Meditación autoalusiva explicaba que la mejor técnica para llegar a la conciencia de unidad es la meditación autoalusiva, la que consiste en observar cada uno de los componentes de la experiencia, primero en secuencia y luego en forma simultánea. La contemplación autoalusiva es la observación ecuánime de la totalidad perteneciente a la experiencia en el momento presente. En el cerebro existen mecanismos y circuitos que concentran información en algoritmos complejos. La contemplación autoalusiva podría conceptualizarse como la observación ecuánime del algoritmo que contiene la totalidad de la información de un cerebro en un momento dado. En el libro tibetano de la muerte se habla de la región del Sambhogaya o región de lo empacado densamente, y se dice que allá se encuentra la semilla o semillero de todas las cosas, la que está compacta y apretadamente embalada. En ese texto se menciona la iluminación como resultado de la entrada en Sambhogaya, en lo que podría ser la primera mención conocida en la historia de la técnica de autoalusión por algoritmización. Por otro lado, desde el punto de vista de la física contemporánea, la contemplación autoalusiva no requiere de procesos de algoritmización. Se conoce que cuando un campo energético es autorreferido, se producen distorsiones caóticas de campo que solamente pueden ser representadas mediante un atractor extraño. Un atractor extraño es una fórmula matemática capaz de integrar cierta función compleja. Equivale a la plataforma de observación desde la cual se observa un contenido. Recuérdese la transformación del yo en percepción característica durante los cambios en los niveles de conciencia tratados anteriormente, y se podrá entender el concepto de atractor extraño a la luz de la conciencia. Esto es, el atractor extraño sería el yo del siguiente nivel de conciencia. La autoalusión podría explicarse como la reflexión del campo neuronal sobre el mismo, dando lugar a un nuevo atractor extraño que se convierte en observador de la totalidad de la cual surge. Sea cual fuere el mecanismo de la contemplación autoalusiva, ya sea por algoritmización o por la creación de atractores extraños, lo cierto es que este método es el mejor para el logro de la unidad. En el linaje del chamán nahual Don Juan Matus se habla de un método similar para alcanzar la liberación. Véase Castaneda, 1984. Según Don Juan, un hombre se libera totalmente cuando es capaz de percibir en forma simultánea todas las posiciones posibles de su punto de encaje. El punto de encaje tiene una función similar, aunque no idéntica, a la del factor de direccionalidad.
En otras palabras, cuando un chamán activa simultáneamente todas las realidades posibles resultantes de la alineación de emanaciones por la localización de su punto de encaje, alcanza la unidad y presumiblemente el hipercampo, y él dejan de estar separados. En ese instante, la comunicación con el resto de los seres vivientes debe acrecentarse hasta un grado óptimo. La focalización simultánea del factor de direccionalidad en todas sus posiciones debe provocar lo mismo. Durante el desarrollo chamánico se observa un claro incremento de la función compleja de comunicación directa y por lo tanto un incremento de unificación.